En Sinaloa, con gritos de fuera Rocha y fuera Morena, los sinaloenses salieron a las calles este día de ayer para exigir la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, y es que la seguridad se le ha salido literalmente de las manos al gobernador de Sinaloa, y hay que decirlo también al Movimiento de Regeneración Nacional, donde la estrategia de seguridad se han enviado miles y miles de elementos de las Fuerzas Armadas y no han podido controlar esta oleada y este crecimiento de la violencia en Sinaloa y que se ha concentrado en algunos municipios, particularmente como Culiacán. Bueno, pues al respecto, miles de familias de Sinaloa cansados, hartos de esta situación de inseguridad y violencia que asola ya y que se ha recrudecido desde los últimos meses y que al parecer el gobierno del estado de Rubén Rocha Moya no ha metido ni siquiera las manos, el gobernador, en este tema. Bueno, pues salieron a las calles para exigir su renuncia. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? El cobarde asesinato de dos pequeññitos hermanos y su padre, que presuntamente fueron asesinados mientras se perpetraba un asalto. Esto fue parte del humor social y de lo que se vive en Culiacán, donde la temperatura social sigue en aumento. Bueno, pues el cobarde asesinato de los pequeños Alexander y Gael Sarmiento Ruiz, así como de su papá Antonio de Jesús Sarmiento, pues fue la gota que derramó el vaso del clamor social de exigencia por parte de la población en Culiacán, Sinaloa. Y es que este cobarde asesinato, presuntamente, a lo que señalan, informan las autoridades, se derivó de un intento de asalto. Fueron miles de familias quienes salieron a las calles de Culiacán para exigir la destitución del gobernador Rubén Rocha Moya con pancartas y caminaron desde la calle Aguilar Barraza hacia el centro de la capital sinaloense. Durante las consignas se escucharon gritos de fuera Rocha, fuera Morena. Es una alusión al gobernador del estado Rubén Rocha Moya y su partido, a quien señalan como responsable de la crisis de violencia que padece Sinaloa. En los escritos de cartulina se podían leer mensajes, por ejemplo, como el de ningún inocente más. Exigimos justicia para Gael, Alexander y su padre. También la leyenda con los niños no. Esta última recordó la expresión utilizada en 2018 por la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien salió en defensa de su hijo Jesús Ernesto por una columna publicada. Bueno, pues así como hay la indignación cuando se habla de los menores, cuando se les involucra en los artículos periodísticos, en las columnas de opinión, en las notas informativas, con esa misma indignación, miles de familias, de madres, de padres, de hermanos salieron a las calles de Culiacán precisamente a decir, con los niños no. Y es un mensaje contundente en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, que hay que decirlo, no es la primera manifestación y la primera exigencia de grupos sociales o de la sociedad civil organizada que piden la destitución de este gobernador, que ha permanecido, pareciera, omiso o al límite, se mantiene al límite, a la raya de tomar acciones contundentes por parte de su estado para controlar los índices de violencia que cada vez siguen creciendo y que, hay que decirlo, la seguridad en Sinaloa ya no depende ni de las policías municipales y por lo visto tampoco del estado que encabeza el morenista Rubén Rocha Moya, sino que se lo han dado en su totalidad por completo a las autoridades federales. Es ahí donde se da la ingobernabilidad, sí, la ingobernabilidad en el estado de Sinaloa por un gobernador que ha permanecido omiso ante esta ola de violencia en su estado. Y hoy son miles de sinaloenses quienes piden su destitución. La pregunta es, ¿será el único estado que realmente está siendo asolado por la violencia, por los grupos del crimen organizado? Déjame decirle, usted debe saber perfectamente que así como Sinaloa, hay muchos otros estados en el país que también están padeciendo la ola de violencia, creciendo la ola de violencia
de inseguridad en sus estados, pero en Sinaloa, con este asesinato, cobarde asesinato de 2 menores de edad, toca fibras muy sensibles de la sociedad y exigen la destitución del gobernador. Déjenos sus comentarios si en su estado, en su municipio, cómo pinta la seguridad de las autoridades y la tan llamada y promocionada, porque así es, un eslogan muy bonito, ¿no? La coordinación interinstitucional, pero en la práctica, por ejemplo, en Sinaloa, tras meses de presencia de las Fuerzas Federales Armadas, tras meses de coordinación entre los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad, no han podido controlar ni un ápice la violencia y la escalada de agresiones en contra de civiles que va creciendo. Esto ha afectado también, en el pasado le hemos dado cuenta también cómo ha afectado esto también a los comercios, a la industria, que han tenido que cerrar sus negocios por miedo al cobro de piso que se vive en Culiacán, que se vive en Sinaloa, con amenazas y con atentados incluso a muchos comercios. Ha afectado comercialmente también la dinámica en Sinaloa, pero no había sido motivo suficiente para salir a las calles, perderle el miedo, no solamente perderle el miedo a los grupos del crimen organizado que tienen asolado a la población en Sinaloa, perderle el miedo al Estado y decírselo y gritárselo de frente que no los quieren y exigirles su renuncia. Hasta aquí el tema editorial. Déjenos sus comentarios. ¿Cómo pinta la seguridad en su estado, en su municipio?